Yo, bueno, que me conoce y con el que hablo a menudo, con la que hablo a menudo, pues sabe que yo insisto mucho en este tema de construir con luz, ¿no? Y que el concepto de construir con luz para mí es un poco diferente al concepto de diseño, porque diseño es un lenguaje que es un lenguaje común con muchas otras disciplinas, ¿no? Al final diseñar, pues hay una serie de metodologías, una manera de investigar, una manera de llegar a soluciones, el espacio del problema, el espacio de la solución, todas estas cosas que no son nuestras, sino de todos, y que, bueno, pues el lenguaje del diseño tiene esos enlaces, ¿no? Que es lo que hace que nuestra comunidad sea más grande. Pero luego, dentro del área de la luz, y esto es algo que está presente en todas las disciplinas, pero especialmente en las artes escénicas, pues hay un concepto de construcción que es un concepto más narrativo y que parte de una serie de herramientas, se vale de una serie de elementos y deriva en una serie de soluciones que al final cuentan con un lenguaje muy específico, una manera de comunicar que no está presente en ninguna otra arte o en ninguna otra disciplina creativa bueno, pues que al final tiene una serie de elementos comunes, ¿no? Yo quería hablaros un poco de esto, fijaros. Yo siempre os traigo una slide por aquí y yo voy a ver si me puedo aparecer por aquí en algún lado. Yo creo que va a ser posible. Ahí estoy, ahí abajo. Y hay una serie de conceptos que os quería contar, ¿no? Fijaros que yo he trabajado, esto es un poco aposta, ¿no? La idea de un edificio, ¿no? Porque al final la construcción se empieza por una serie de fundamentos, ¿no? Por unos cimientos, ¿vale? Y a partir de ahí vamos construyendo una idea que acaba en un mensaje, digamos, complejo, un mensaje estructurado, que tiene muchos matices y que al final, cuando esto se ofrece al público de esta manera, ya trabajado, ya elaborado, pues el público percibe cosas que de otra manera no percibiría. Fijaros que para mí hay cuatro pilares muy claros y para mí esto ya os digo, la base de mi pensamiento, ¿vale? De mi manera de trabajar la luz y de explicarla, ¿vale? Una cosa es, uno de los pilares fundamentales en la construcción lumínica es el significado. Es decir, hay que dar sentido a lo que se hace. Tiene que tener un sentido, hay que tener un porqué en cada escena que uno crea, ¿no? Tiene que llegar a algún lado. Y eso pertenece a nuestro cerebro, a nuestra mente, está ahí ya de antemano, ¿no? A veces llega a través de la investigación, a veces llega a través de lo que se nos cuenta, ¿no? Del artista al que estamos iluminando. Otras veces es algo que nos ha ocurrido ese día por la mañana cuando nos duchábamos o cualquier otra idea creativa, que al final es de lo que se trata, ¿no? La imaginación y las artes creativas surgen de muchos lados, ¿no? Pero al final contar una historia es la parte fundamental de lo que hacemos los iluminadores e iluminadoras, más allá de cualquier otra necesidad, funcionalidad, herramienta, tipología, etcétera, ¿no? Entonces, esto se hace a través de aportar sentimientos, eso al final somos personas, esto es un arte humana y como cualquier otra disciplina de humanidades, pues al final nosotros tenemos que transmitir no solo conceptos e ideas intelectuales o abstractas, sino hacerlo a través de los sentimientos, ¿no? Y luego crear un sistema. Creo que esto es lo que nos define más a nosotros, ¿no? En el diseño de iluminación, nuestro sistema, la manera en la que jerarquizamos ideas y conceptos es muy específica y muy diferente al de otras artes y a otras disciplinas del diseño, ¿no? Ese sistema forma parte, las herramientas forman parte de él, pero también pues, el espacio en el que uno trabaja, el tipo de recinto, el bagaje cultural, de dónde vienes, hacia dónde vas, ¿no? Y claro, hay que ser funcional dentro de este sistema, ¿no? Porque al final tenemos unos tiempos establecidos, el montaje dura lo que dura, los ensayos duran lo que duran, hay una industria detrás que es la que nos permite, bueno, pues que podamos vivir de ello y al final eso tiene que ver mucho con la funcionalidad, que por cierto, toda área del diseño, que nos escucha un diseñador gráfico, por ejemplo, o alguien de User Experience, pues saben que la funcionalidad siempre va por encima de todo. Fijaros en el lenguaje del diseño de Dieter Rams, la Bauhaus, etcétera. Es decir, tenemos muchísima información ahí fuera sobre un lenguaje de diseño funcional, ¿no? Y luego hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse a lo que ocurre en escena, porque al final nosotros estamos fuera de la escena, estamos viendo cómo ocurren cosas en la escena y tenemos que adaptarnos a ello. Es algo que nos comentaba Lola también de lo del diálogo, ¿no? Tener un diálogo con los actores a nivel de luz, de hacerlo de una manera más orgánica. El segundo pilar para mí es el tema de la apropiación, y esto es un temazo, podríamos hacer un programa solo de ello, que tiene que ver mucho con la investigación, con asimilar esta herencia que viene de atrás, ¿no? Pues
pues hablábamos de Jan Rosenthal, pero al final nosotros tenemos una historia con la luz artificial de siglo y medio más o menos, y tenemos una historia con la luz natural de siglos y siglos y siglos. Y esta herencia cultural se transmite de generación en generación y es parte de lo que nosotros hacemos, y es casi nuestro deber apropiarnos de algunos de esos conceptos y utilizarlos en lo que hacemos en el día a día, ¿no? Para ello, bueno, pues normalmente tenemos que aplicar un método y reinterpretar ideas que ya existen, ¿no? Esto es algo, lo de copiar es algo inevitable, ¿no? En el área del diseño, ¿no? Copiar lo que tenemos a nuestro alrededor, copiar lo que hacían los grandes maestros y maestras en el pasado y, bueno, pues al final dialogar con estos otros tipos de arte, ¿no? Y eso solo puede ocurrir si se establecen una serie de códigos a la hora de trabajar, si hay una serie de lenguajes específicos, una serie de reglas, de restricciones, que fíjate que muchos iluminadores e iluminadoras se autoimponen estas restricciones para poder trabajar de una manera más eficiente y para poder narrar de una manera digamos, más funcional, y luego organizar elementos que tienen que tener jerarquías, ¿no? Fijaros, os contaba Lola hoy el tema de los niveles, ¿no? Que no tiene nada que ver trabajar al 5%, que trabajar al 50%, que trabajar a full, ¿no? Y esta organización de elementos son las que nos permiten en el espacio y a través de perspectivas, a través de color, etcétera, pues poder contar historias, ¿no? El tercer pilar es el pilar de la tipología. Yo, si nos escucha gente de arquitectura, yo insistiría mucho aquí en Le Corbusier, en los archetypes de los que él hablaba siempre y que son fundamentales para entender el mundo de la arquitectura. Es una idea moderna, porque la arquitectura, como sabéis, es tan antigua como el ser humano, pero es verdad que, bueno, pues que Le Corbusier sentó una serie de bases sobre todo a la hora de definir tipologías en el área arquitectónica. Y a mí me gusta mucho este concepto y yo de alguna manera lo quería rescatar y hablar de él como un pilar donde se pueda separar al propósito, ¿no? Es decir, que se pueda dividir claramente lo que nosotros intentamos, y es algo que insisto mucho, que es la intención, ¿no? Nosotros intentamos crear algo y este propósito hay que siempre separarlo de la metodología, ¿no? De lo que estamos haciendo en el día a día. Y luego explicarlo, claro, ese propósito hay que explicarlo a través de un lenguaje propio, que cuanto más personal sea, pues más interesante se hará para el público, ¿no? Hay que proponer una serie de roles también, no solo a nivel de equipo, no solo a nivel de quién hace qué, ¿no? Quién está en mesa y quién trabaja, quién diseña, sino también proponer roles estéticos, roles funcionales, tanto de lo que sale en escena como lo que está fuera de la escena, jugar con la cuarta pared, es decir, con los elementos que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, a partir de ahí ya uno se puede aventurar a arriesgarse a fusionar disciplinas, como intentamos hacer aquí en el programa. Os hablamos mucho, pues esa idea de fusionar cine con teatro, con conciertos, con arquitectura, con luz de interiores, con diseño de producto, todas esas áreas de la iluminación, todas ellas hablan de luz, y fusionar todas esas disciplinas enriquece mucho al trabajo del iluminador o la iluminadora, que además tiene que entender la técnica, ¿no? Esto es algo, bueno, casi ineludible, ¿no? Hay que entender ciertos conceptos técnicos básicos, hay que saber lo que es una luminaria, qué se puede hacer con ella, pues de la misma manera que un ilustrador tiene que saber lo que es los distintos grados de un lápiz, ¿no? Y lo que puede hacer cada lápices más blandos, lápices más duros y que te va a provocar, ¿no? Como un pintor trabaja con su paleta, ¿no? Y que, claro, esto no hay que confundirlo con la obsesión por la técnica hasta el punto de que se olvidan todo el resto de los pilares, ¿no? Esto es una parte muy pequeña de un pilar muy concreto, ¿no? Luego hay que construir modelos. Yo creo que los modelos mentales es algo que cada vez es más público, cada vez se habla más de ello, sobre todo a través de metodologías como el Design Thinking, que nos han ayudado a todos a entender que todos diseñamos, ¿no? Que al margen de que estemos en el mundo de la luz, seamos creativos o no, cualquier persona, un administrativo, diseña también, ¿no? Diseña su día, diseña su horario, diseña su agenda, lo que hace en su casa, a qué dedica su tiempo, pues eso es diseño también, ¿no? Entonces, construir modelos mentales es importante a la hora de llegar al espacio en sí, al espacio de trabajo, con modelos claros, ¿no? De lo que se quiere hacer. Luego, estructurar el producto, ¿no? Es decir, nosotros como carne de la industria, ¿no? Porque al final la industria de la iluminación es una industria, es decir, es un negocio, ¿no? Hay gente que vende, hay gente que compra y nosotros vendemos ideas.
final, como gente de la iluminación, lo que hacemos es vender narrativas a través de la luz, pero las vendemos, evidentemente las cobramos, o otros las cobran por nosotros, y eso es lo que nos permite que exista una profesión, ¿no? Si no, no podríamos dedicarle el tiempo que le dedicamos. Entonces hay que estructurar este producto, ¿no? Hay que establecerlo de acuerdo a una serie de normativas, a una serie de... Pues, la gente de arquitectura esto lo sabe a fondo, porque al final en el área de la arquitectura hay unas normas muy estrictas, ¿no? Y hay que ceñirse a ellas, ¿no? Entonces, cualquier disciplina de la iluminación, al final, siempre la construcción lumínica, siempre hay no solo una tipología, sino una estructuración de un producto determinado que se tiene que trabajar y elaborar, ¿no? El cuarto pilar es quizá para mí el más interesante, ¿no? Porque de los otros tres más o menos oímos hablar aquí y allá, ¿no? Pero del cuarto se habla menos, ¿no? Que es, para empezar, el poder dimensionar la luz, ¿no? Aquí hay una idea de proporción que tiene mucho que ver con interiorizar el espacio, ¿no? Cuando uno ilumina un espacio, al final se convierte en el espacio. Es decir, el espacio tiene que fluir por nuestras venas, nosotros tenemos que ser parte de él, tenemos que conocerlo y poder mostrarlo de maneras diferentes, porque si no entendemos el espacio, va a ser muy difícil luego, digamos, trabajar trucos o guiar al espectador a través del espacio para que vean lo que nosotros queremos que vean, ¿no? Que si no somos capaces de guiarlos al espectador, pues va a ser muy difícil contar historias, ¿no? Y claro, esto se hace a través de la imaginación, ¿cómo no? Imaginar distintas aplicaciones, este out of the box thinking, ¿no? El salir de la caja y el poder pensar de una manera un poco más creativa dentro de esa proporción que nos ofrece, porque recordad que la luz sin espacio no existe, y conseguir una serie de efectos, nos hablaba mucho de esto Lola también, conseguir una serie de efectos que tienen matices muy difíciles de explicar, ¿no? Aquí la luz, yo recuerdo que lo hablaba con Patricia en uno de los programas también, que bueno, claro, uno hace cálculos, pero luego la luz se comporta como se comporta, ¿no? Y uno se tiene que adaptar un poco a lo que ocurre con la luz, porque hay una serie de propiedades físicas que se manifiestan de una manera no siempre predecible, ¿no? En función de la atmósfera en la que nos encontramos y tal. Por eso hay que visualizar lo abstracto, por eso tenemos que ser capaces de, antes de llegar al espacio y ver lo que hace la luz, pues de alguna manera visibilizarlo, ¿no? Para tener un punto de partida, ¿no? A través del que podamos trabajar y esto evidentemente la experiencia es un grado, pero no solo llega a través de la experiencia, ¿no? Llega a través del bagaje cultural, llega a través de la imaginación y sobre todo el forzarse a uno mismo a, bueno, pensar la luz, ¿no? No solo trabajar la luz, sino pensar la luz, ¿no? Ser capaz de interiorizarla y de manifestarla antes de que de manera física quede manifiesta, ¿no? Por otro lado, bueno, hay que no solo visualizar lo abstracto, sino modularizar. Yo creo que el concepto de modularización es un concepto muy arquitectónico también, pero yo creo que es muy importante el poder fragmentar conceptos complejos, ¿no? Lo hablamos, por ejemplo, con la manera más clara de explicar esto es la agrupación, ¿no? Cuando vemos un montaje de la Super Bowl, por ejemplo, un grandísimo montaje en los Juegos Olímpicos, pues una de las cosas más útiles que alguien puede hacer cuando está aprendiendo iluminación es fragmentarlo en espacios, no en pequeños grupos, ¿no? Pues aquí está el frontal y dentro del frontal hay un grupo que está haciendo un CTO, un grupo que está haciendo un CTB, aquí hay un grupo de puntuales. Bueno, pues entender desde la modularización, pequeños módulos que sacamos de un sitio y ponemos en otro. Es importante entenderlos como módulos porque esto nos va a permitir después bueno, pues mezclarlos, ¿no? Y hacer cosas con ellos, desequilibrarlos, ¿no? Jugar con las tensiones, de la misma manera que trabajaríamos en la pintura o en otras artes creativas, que al final es un juego de tensiones, ¿no? Hay un esqueleto de tensiones al final que están interactuando entre sí y están funcionando distintas diagonales, distintas verticales, horizontales y cada uno de esos módulos tiene algo que decir, ¿no? Por eso lo de modularizar y luego lo de diagramar, porque si somos capaces de modularizar, seremos capaces también de dibujarlo, ¿no? Y al final diagramar, esa diagramación, es lo que permite darle un ente físico, digamos, a lo que ocurre en nuestras cabezas, ¿no? La importancia de diagramar con un boli, con un papel, no hay que irse a un CAD, no hay que irse a programas de software complejos y caros, uno tiene que empezar a diagramar desde lo más sencillo y además yo recomiendo mucho a todo el mundo que diagrame en su día a día. Es decir, que haga esquemas cuando uno está en el parque o con los niños o cuando está
bueno, pues en un descanso del trabajo, es decir, porque ahí es cuando normalmente la creatividad está más libre, ¿no? Para fluir. Por último, lo que yo quería contaros es esto de la universalización estética, ¿no? Y es bueno, pues el sacar ideas estéticas que pertenecen a nuestro día a día o que vemos en la moda, que vemos en un libro, que vemos en la televisión, que vemos en el cine, sacar esas estéticas, esas ideas estéticas que a veces son un poco abstractas y llevarlas a un ámbito más global, ¿no? Hacerlas más universales y poderlas trabajar desde un punto de vista completamente diferente, de tal manera que la estética siga ahí, pero la narrativa sea otra. Y esta mezcla de estéticas, este contraste y esta manera de trabajar en base a narrativas muy específicas con estéticas que a lo mejor no cuentan lo mismo que a priori diríamos que esa estética tendría que contar, ayuda a bueno, romper moldes, ¿no? Poder romper de alguna manera estructuras y crear impacto que al final todos en el ámbito de la escénica y como iluminadores y iluminadores es lo que queremos hacer, ¿no? Crear impacto, crear efecto y de alguna manera, bueno, pues que el que se sienta en la butaca pues vea algo que no ha visto antes, ¿no? Todos estos 4 pilares que tenéis aquí forman parte de un proceso previo a que se llegue a las técnicas, dinámicas y ejecuciones en el espacio escénico. Es decir, esto es previo a llegar uno al espacio, ya sea a través de los ensayos, etcétera, y hacerse con el espacio en sí, ¿no? Y dialogar con este espacio y ver qué luminarias, qué recursos se disponen, qué tipo de montaje se puede hacer, qué no, y bueno, jugar con todas esas dinámicas, la manera de trabajar, los tiempos, flujos de trabajo, etcétera, que son lo que la mayoría de los luminotécnicos conocen, ¿no? Más allá de este trabajo de diseño previo, etcétera. Pero esto es algo siempre a posteriori de estos 4 pilares, que son el significado, la apropiación, la tipología y la proporción. Y una vez que esto más o menos se domina, y esa historia, esa narrativa ha pasado a través del filtro de las técnicas, de las dinámicas y de las ejecuciones en un espacio en concreto, pues entonces se trabaja la euritmia. Yo creo que esto de la euritmia es algo que, bueno, me gusta mucho hablarlo con gente en el mundo del arte, porque me parece un concepto maravilloso, no es un concepto mío para nada, es algo que viene de los griegos y que mucha gente, estoy pensando ahora en Rudolf Arnhem y mucha otra gente, pues lo ha utilizado para explicar conceptos de diseño y conceptos pictóricos. El concepto de eurimia al final es ser capaz de jugar con todas esas ideas diferentes, ¿no? Y componerlas de una manera bella, ¿no? Y la belleza, esto es un temón, la belleza es algo de lo que se puede hablar largo y tendido, que es la belleza, ¿no? Pero bueno, hay algo, digamos, que es muy difícil de expresar, que es esa capacidad para ideas diferentes y conceptos diferentes queden estructurados de una manera que tenga sentido, ¿no? Y eso es de lo que va la euritmia. No solo composición, sino porque al final composición estamos jugando normalmente con formas, sino también a nivel narrativo, con color, con estéticas, con proporción, con perspectiva, es decir, hacer que todo eso sea estéticamente bello, al margen de que lo que se quiera crear es una sensación de horror, ¿no? Pero será una sensación de horror que tenga belleza eurítmica, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues hay una serie de necesidades y recursos del recinto, que eso cambiará, la gente que va en gira lo sabe y cada espacio es diferente y tiene unas dinámicas diferentes, y si somos capaces de unar todos estos conceptos y trabajarlos no solo en la cabeza, sino también en el mundo real, pues lo que conseguiremos es una construcción lumínica que puede ser mejor, que puede ser peor. Al final, bueno, pues nosotros trabajamos en base a ciertas ideas que a uno le gustarán más y a otro le gustarán menos, pero podremos crear un concepto artístico, creativo, un mensaje, una manera de comunicar que no va a dejar indiferente a la persona que esté ahí, ¿no? Viéndolo. Yo creo que un poco de lo que se trata es de eso, ¿no? Lo que los grandes maestros nos enseñaron en el pasado, en las artes escénicas en general, en el arte, en todas las disciplinas creativas, es precisamente a ser capaces de comunicar de una manera más directa y que entronque con lo más interno, ¿no? Con nuestras almas de alguna manera, y que es algo inexplicable, ¿no? Cuando ocurre, cuando una disciplina teatral, un concierto, una experiencia en un espacio arquitectónico, cuando esto transgrede de alguna manera el espacio físico o una idea técnica, pues entonces uno tiene una experiencia vivencial, ¿no? Hay algo que
bueno, pues se transmite de manera más auténtica que muchos otros eventos de de su día a día, y esa superficialidad que nos rodea cada día de repente pues se queda hecha añicos, ¿no? Ante la experiencia auténtica, vivencial, de estar viviendo algo que luego recordaremos, ¿no? Y que será determinante en nuestras vidas al pasar el tiempo, ¿no? Todos cuando miramos para atrás pensamos en esos momentos, y yo siempre le digo, cuando daba clase, pues le decía a los alumnos y a las alumnas que pensaran mucho si algunos de esos momentos, esas vivencias especiales, tenían que ver con la luz, ¿no? Y es curioso como si hacéis el ejercicio, ¿no? Veréis que muchísimos momentos de vuestras vidas los tenéis asociados a un color determinado, a un tipo de luz determinada, a un espacio determinado que se veía de una manera especial, que luego has retornado a ese espacio y ya no se veía de la misma manera, y eso es la magia de la luz que ninguna otra cosa puede hacer, porque no vemos ninguna otra cosa, no hay ningún otro elemento que podamos ver, ¿no? Sin luz no hay mundo. Realmente todo lo que escuchamos, todo lo que experimentamos a través de otros sentidos, siempre lo pasamos a través del filtro de lo que es visible y que al final es lo que nos hace humanos. Si queréis contribuir, la mejor manera de hacerlo es suscribirse. Es tan sencillo como darle al clic al botón que tenéis aquí mientras me estáis escuchando y, bueno, participar de ello, compartidlo con gente a vuestro alrededor, porque al final esto nos ayuda a comunicar un mensaje, y ese mensaje es que somos la gente de la luz, que salimos de las tinieblas de una vez por todas, que tenemos muchas cosas que contar, que nuestro lenguaje ha estado aquí desde el principio de los tiempos y que va a estar durante muchísimos años, y que ya basta de estar en la sombra, ¿no? Que tenemos muchas cosas que contar